Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Sergio Lemos, estoy muy contento que ustedes estén viendo este video. Hoy vamos a platicar un poquito sobre la importancia de la palabra de Dios y cuál es la diferencia entre la palabra de Dios y todo lo demás que nosotros podemos leer. Em, y vamos a tomar un ejemplo que nos dejó este año y es el ejemplo de dos cantantes, por cierto. Uno cristiano que ha hecho alabanzas muy bonitas y reconocido a nivel mundial, que trabaja en una iglesia impresionante, y otro que no era cristiano y que estaba en la música, en la industria del rap, y pues que a finales de este año le entregó su vida a Cristo y la transformación milagrosa que se ve en él. Y es solo para tomar dos casos, porque de estos casos hemos visto muchos a lo largo de este año, tanto de personas que conocieron al Señor como de algunos que parecen alejarse de él, como el caso de Marty Sampson, eh, cantante de Hillsong, con más de 20 años de trabajar en la iglesia Hillsong, y pues el caso de Kanye West, que ustedes, yo sé que en este tiempo se han dado cuenta de la transformación increíble que Dios ha hecho en su vida, y definitivamente que las comparaciones son malas, son odiosas, y no debemos de comparar, y no lo estoy haciendo con el propósito de compararlos a ellos, sino solamente de hablar de dos casos que yo creo que nos demuestran mucho la importancia de, de tener la palabra de Dios como la base en nuestra vida cristiana, porque yo creo que eso es lo que marca totalmente la diferencia. Eh, Estaba revisando un poquito sobre Marty Sampson y lo que él, las interrogantes que él tenía, y quiero decir esto, y lo digo con toda sinceridad, él tiene todo el derecho de tener esas interrogantes, él tiene todo el derecho de tener esas preguntas, porque hemos crecido en una generación donde se nos dijo que dudar era malo, que preguntar era malo, y no es cierto. Preguntar no es malo, dudar no es malo. El problema es nunca buscar las respuestas a esas dudas. El problema es quedarnos solamente con esas dudas y pretender que como nosotros no fuimos capaces de resolver esas dudas, entonces no existen las respuestas a esas interrogantes que tenemos, pero sí existen y se encuentran en la palabra de Dios. Y el caso de Kanye West, nos damos cuenta cómo realmente Dios sigue trabajando y sigue hablando y sigue cambiando corazones, y cómo es que nosotros en un principio, cuando le conocemos, tenemos ese fuego, y que es nuestra responsabilidad luchar porque ese fuego permanezca. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, y lo invita y le dice: yo te exhorto a que no permitas que se apague el fuego de Dios que ha sido encendido dentro de ti, que ha sido trasladado dentro de ti, que lo has heredado y que lo has recibido como un legado dentro de ti. Entonces, es nuestra responsabilidad que la llama siga ardiendo en los años, y la única forma de verdad que esa llama se mantenga funcionando y se mantenga encendida es a lo largo de los años, es verdaderamente la palabra de Dios. Nosotros estamos viviendo un tiempo, y bien lo decía el vocalista de esta banda Skillets, que no me sé el nombre, hay muchos años de no escuchar Skillets, pero el vocalista de esta banda, que no recuerdo su nombre, eh, dijo algo que era muy cierto, y es que nos hemos vuelto una generación demasiado emocional, una generación que se ha acostumbrado a adorar a Dios solamente de una manera emocional, y hemos dejado lo racional a un lado. Ahora, no es malo adorar a Dios con nuestros sentimientos, pero lo malo es adorarlo solamente con nuestros sentimientos. Nosotros, dice la misma palabra de Dios, que hemos sido creados bajo un concepto que se llama tricotomía, es decir, estamos hechos de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Y de hecho el apóstol Pablo le dice en una de las cartas de Juan a una persona que se llama Gallo, le dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, Pablo entiende que no solamente la prosperidad era para el cuerpo, sino también era una prosperidad que iba para el alma y que iba para el espíritu. Entonces es importante que nosotros
podamos adorar a Dios en espíritu y en verdad, dijo Jesús, refiriéndose a no hacerlo solamente con una parte de nuestro ser, sino hacerlo con todo nuestro ser, con nuestro espíritu, con nuestra alma y con nuestro cuerpo. El problema es que muchas veces utilizamos solo el alma y el cuerpo para adorar a Dios y dejamos a un lado el espíritu. Y Jesús nos dijo en su palabra, mi palabra es espíritu. Y esto es bien importante entenderla porque Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son verdad. Entonces, esto es muy importante entenderlo porque nuestro espíritu necesita también adorar a Dios, nuestro espíritu necesita también recibir alimento. Y cuando nosotros adoramos, no solamente debemos involucrar el cuerpo y el alma, sino también debemos involucrar el espíritu. Entonces, hoy quiero hablarles un poco sobre la importancia de la palabra de Dios y cuál es la diferencia entre la palabra de Dios al resto de cualquier otro libro. Tenemos miles de opciones, hoy más que nunca, acceso a información de poder leer cualquier cosa. Sin embargo, me preocupa que en los tiempos donde es más sencillo poder leer una Biblia, donde hay tantas herramientas para hacerlo, resulta que también la gente no le gusta, a los cristianos no les gusta leer la Biblia y no tienen esa práctica en su vida y por lo tanto el espíritu de muchos tiene anorexia, el espíritu de muchos tiene bulimia, el espíritu de muchos está raquítico y está a punto de desfallecer porque no lo han alimentado. Y eso se refleja en nuestra vida espiritual. Porque si nosotros llevamos un evangelio que solamente está basado en las emociones, no vamos a poder ser estables nunca porque nuestras emociones son cambiantes, nuestras emociones son fluctuantes, nuestras emociones no permanecen. Y ese es el problema por el cual muchas veces vamos de un lado a otro. Y no podemos permanecer en lo que Dios nos ha hablado. Yo les quiero contar, gracias a Dios tengo más de 20 años de ser cristiano, ya tengo, haciendo cuentas, son 22 años, ya es un montón de tiempo que conocí al Señor. Yo lo conocí en un concierto de rock y yo desde adolescente, desde niño, empecé a leer mucho. Mi papá me inculcó el hábito de la lectura y a mí me gustaba mucho la filosofía. Mi papá tenía mucho acceso a todo eso. Más adelante les voy a contar mi testimonio y vamos a hablar un poquito de conspiraciones también porque yo crecí en medio de varias cosas que mi papá practicaba. Dentro de esos, él era masón. Él estuvo involucrado en la masonería, conocía a muchos masones. Y mi papá tenía muchos libros de masonería, muchos libros de espiritismo, muchos libros de filosofía y de muchas otras cosas. Conocía libros de Aleister Crowley, de diferentes, de Blavatsky, de diferentes autores que incluso ya caían en el ocultismo. Y esa era la literatura que yo traía, muchas de las cosas que yo leí y que me apasionaban. Y cuando yo conocí de repente a Cristo, lo conozco en un concierto de rock y verdaderamente Cristo cambia mi vida. Yo siento la presencia de Dios en mí. Yo empiezo a tener un montón de preguntas, un montón de dudas, porque yo realmente no creía en Dios, no creía en el cristianismo. Y empiezo a buscar en la palabra de Dios y se empieza a despertar en mí un deseo y una necesidad de conocerlo más a través de su palabra, que ha permanecido hasta el día de hoy y que te puedo decir es lo que me ha sostenido a lo largo de estos 20 y pico de años de ser creyente. He visto pasar a mucha gente, muchísima gente. He visto pasar a muchos de mis amigos en todo este proceso y quedarse atrás y hacerse a un lado. Y yo te puedo decir, por la misericordia de Dios y por la palabra de Dios, es que yo he permanecido hasta el día de hoy. Es importantísimo la palabra de Dios y hay algo que te quiero explicar acerca de esto y está en uno de mis versículos favoritos. Yo sé que muchas personas se pueden escandalizar por los tatuajes, pero lo tengo tatuado aquí. Es 2 Timoteo 3:16, que dice que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Y a mí este versículo me impresiona porque el apóstol Pablo utiliza
una palabra maravillosa que es inspiración, y usa la palabra griega teopneustos. Aquí la voy a escribir en la edición para que ustedes la puedan ver. Teopneustos es la palabra griega que utiliza el apóstol Pablo, pero esta palabra teopneustos significa literalmente proveniente de la boca de Dios. Hay muchas formas de hablar de inspiración, pero el máximo grado de inspiración que existe es la palabra teopneustos, y esta literalmente lo que quiere decir es que Dios sopló con su boca su palabra y de esa manera la inspiró para que los diferentes escritores de la palabra de Dios pudieran escribir los 66 libros que están escritos dentro de la palabra de Dios. Ahora, a mí este versículo me impresiona un montón, porque cuando yo voy al Génesis y comienzo a estudiar cómo es que Dios crea al hombre, y por cierto lo tengo aquí, ese pasaje lo tengo tatuado acá, cómo es que Dios crea al hombre. Dice la palabra que Dios empieza, y en una versión me gusta mucho, dice que Dios escarba dentro de la tierra, y en la capa arcillosa de la tierra, de ahí saca lodo y moldea al hombre del barro, que es esa capa arcillosa de la tierra, que eso es un conocimiento de suelos ya avanzado para la época en que se escribió. De ahí moldea al hombre, y para darle vida al hombre, dice la palabra de Dios que Dios se acerca y pone su boca sobre la nariz del hombre y le infunde su aliento. Y cuando Dios le infunde su aliento al hombre, Dios le da vida al hombre a través de su aliento. O sea, Dios pone su boca sobre nuestra boca y nuestra nariz, y es como que nos diera respiración de boca a boca. Pero Él nos traslada su espíritu. Y entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que está sucediendo exactamente lo que inició en el Génesis. A este montón de barro que está aquí, en mi caso es un montón de barro, soy grande, Dios se acercó y empezó a soplarle vida a través de su palabra. Y cada vez que leo la Biblia puedo encontrar vida. Y puedo encontrar al Espíritu Santo de Dios hablándome, pero no solamente hablándome, sino me está trayendo vida. Y esa vida es la que la vida que Jesús habló, porque Jesús dijo: yo he venido para traerles vida y vida en abundancia, y utiliza dos palabras en el griego. Una es: yo vine para no solamente traerles bios, sino vine para traerles zoe, y esta palabra zoe significa calidad de vida, una vida superior. Y cada vez que yo estoy leyendo la palabra de Dios, cada vez que yo estudio la palabra de Dios, cada vez que yo me intereso por aprender más de la palabra de Dios, literalmente lo que está sucediendo es que Dios desciende y comienza a soplar vida a mi ser, comienza a soplar vida a mi boca, comienza a soplar vida a mi nariz, y eso llena totalmente mi cuerpo. Estoy diciendo esto porque yo creo que muchas veces nos hemos quedado sin aire. Y yo no juzgo a Marty Sampson y no juzgo a ninguna otra persona que se haya alejado. Al contrario, oro por ellos. Pero creo que a veces nos quedamos sin aire. A veces estamos como peces fuera del mar, porque hemos dejado a un lado la palabra de Dios. De hecho, las preguntas que Él hace, las interrogantes que Él hace, son interrogantes que están en la palabra. La respuesta está en la palabra de Dios. Son las mismas preguntas que yo me hice cuando comencé a servirle, cuando comencé a seguirle. Y fueron las respuestas dulces que yo escuché de su boca a través de su palabra. Y te lo digo esto y me dan ganas de llorar, la verdad. Y estoy siendo honesto con lo que te estoy diciendo, porque es a través de la palabra de Dios que yo estoy aquí hoy. Y es por lo que he aprendido ahí, lo que me ha sostenido en los tiempos más duros y más difíciles. Y es triste ver que muchos cristianos están perdiendo esa bendición. Es triste ver que muchos cristianos están dejando de llevar solamente por sus emociones, que son muy traicioneras, por sus pensamientos que están moldeados a este mundo, y están despreciando el conocimiento más increíble que puede existir, que es la misma boca de Dios soplándote vida. La misma boca de Dios besándote y trayéndote vida en cada beso, cada vez que abres la palabra de Dios. Yo te invito a que la leas, no de una manera sistemática solamente. No es un castigo leer la palabra de Dios, es lo mejor que puede pasarte. Y yo le pido al Espíritu Santo a través de este medio que
traiga un deseo y un hambre en tu corazón de querer aprender y profundizar más en la palabra de Dios. Gracias por tu tiempo, Dios te bendiga. Deja tus comentarios, yo quiero contestarlos todos y me gustaría mucho conocerte y orar por ti. Bendiciones.